Muy buenas noches con todos ustedes. Es un gusto para mí estar el día de hoy aquí. Vamos a compartir un poco de información, conocimiento sobre la importancia de la democracia interna al interior de las organizaciones políticas. ¿Qué entendemos por democracia interna? Vamos a tener como premisa o punto de partida lo que viene a ser un sistema democrático. Es importante en un sistema democrático fundamentalmente el derecho que tenemos nosotros como ciudadanos de elegir a nuestros representantes. En ese sentido, también es necesario e importante que dentro de las organizaciones políticas se realicen elecciones en donde se van a elegir a sus dirigentes y a sus candidatos. Es importante este proceso de democracia interna. Actualmente nos encontramos en este periodo en el cual estamos fiscalizando la democracia interna de las organizaciones políticas. Pues bien, algunos se preguntan si nosotros como Jurado Nacional de Elecciones tenemos la atribución de fiscalizar la democracia interna. El artículo 178 de la Constitución establece como una de las atribuciones del Jurado Nacional de Elecciones el velar por el cumplimiento de las normas relacionadas a las organizaciones políticas y demás normas en materia electoral. Asimismo, la Ley de Partidos Políticos, la Ley 28094, establece en su título quinto o regula ¿cómo se debe realizar la democracia interna? Es por ello que nosotros, el Jurado Nacional de Elecciones, fiscalizamos que las organizaciones políticas den cumplimiento a lo establecido en la Ley de Partidos Políticos y en las normas internas de las organizaciones políticas. ¿Cuáles son estas normas internas? El reglamento electoral y los estatutos. ¿Qué tipos de organizaciones políticas tenemos en el Perú? Pues bien, tenemos organizaciones políticas de alcance nacional, como lo son los partidos políticos. Tenemos organizaciones políticas de alcance regional o departamental, como son los movimientos regionales. Tenemos organizaciones políticas de alcance local, que pueden ser provinciales o distritales, y también tenemos las alianzas electorales. ¿Qué es un partido político? Podríamos señalar que un partido político vendría a ser una asociación de ciudadanos que se constituye en una persona jurídica de derecho privado para participar democráticamente en los asuntos públicos del país. ¿Cuáles son los fines y objetivos de los partidos políticos? Va a ser un tema que vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva. ¿Y cuántos partidos políticos se encuentran inscritos en el registro de organizaciones políticas? A la fecha tenemos inscritos a 21 partidos políticos y ninguna alianza electoral para el proceso Elecciones Generales 2016. Los fines y objetivos de los partidos políticos se encuentran regulados en el artículo 2 de la Ley de Partidos Políticos. Para algunos ciudadanos, los objetivos o fines de las organizaciones políticas básicamente vendrían a ser participar en procesos electorales. Pero es solo uno de los objetivos de las organizaciones o partidos políticos. Básicamente, consideramos que una de las finalidades importantes de las organizaciones políticas es asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático. Es la segunda vez que hablo de sistema democrático. ¿Y qué es el sistema democrático? Podemos definir el sistema democrático como aquel régimen que posibilita la participación de la población, de la sociedad, en la toma de decisiones que se realiza en nuestro país. También podemos definirlo como un conjunto de instituciones y de normas que van a
organizar el Estado y van a enmarcar al poder en la democracia. También tiene como fin contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos, formular sus idearios, planes, programas que reflejen sus propuestas y representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública. Es sumamente importante el rol que tienen los partidos políticos porque ellos son aquellos que van a ser intermediarios entre la sociedad y las autoridades electas, de manera tal que se logre canalizar y obtener solución o dar respuesta a las demandas sociales. ¿Qué es la democracia interna? La democracia interna puede ser definida como aquellas elecciones primarias que se dan al interior de las organizaciones políticas, en el marco de los principios democráticos, como la libertad de elección y la libertad de expresión. Pero, ¿qué nos dice la ley de partidos políticos? Por aquí tengo la definición. El artículo 19 define democracia interna como la elección de autoridades y candidatos de los partidos políticos y movimientos de alcance regional o departamental que deben regirse por las normas establecidas en la Ley de Partidos Políticos, el Estatuto y el Reglamento Electoral. La organización política, el reglamento, electoral de la organización política, el cual no puede ser modificado una vez que el proceso ha sido convocado. Ahora bien, el marco constitucional de lo que viene a ser la democracia interna se encuentra establecido en el artículo 35 de la Constitución Política del país, en el cual se establece que el funcionamiento de los partidos políticos debe ser democrático. La Ley de Partidos Políticos, como ya lo mencionamos en su título quinto, establece las exigencias democráticas, las cuales deben de ser tomadas en cuenta por los partidos políticos. Regula el órgano electoral. Este órgano electoral debe estar conformado por un mínimo de 3 miembros y también debe de contar con órganos descentralizados. La oportunidad de las elecciones. Estamos ya dentro del plazo o del periodo en el cual se realizan las elecciones. Este plazo o periodo es entre los 180 días calendarios a la fecha de la elección y 21 días antes del plazo de la inscripción de candidatos. Aquí tenemos que considerar que la inscripción de candidatos para presidentes y vicepresidentes es hasta el día 11 de enero del 2016. Y en el caso de candidatos al Congreso de la República y representantes ante el Parlamento andino, el plazo vence el 10 de febrero. Es por ello que el periodo de la democracia interna está dado entre el 13 de octubre y el 21 de diciembre, en el caso de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, y del 13 de octubre al 20 de enero en los casos de los candidatos para el Congreso de la República y representantes ante el Parlamento andino. Las modalidades de la elección. La Ley de Partidos Políticos, en su artículo 24, establece 3 modalidades de elección. La elección de los ciudadanos no afiliados, que es una elección con voto universal, libre, voluntario, igual y directo. La segunda modalidad es la elección de ciudadanos afiliados a la organización política. Y la tercera modalidad
es la elección a través de los delegados. Ahora, la norma establece hasta una quinta parte del número total de candidatos pueden ser designados directamente por el órgano que el partido disponga, es decir, el 20% de los candidatos. Dicha potestad no puede ser aplicada para los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, los cuales necesariamente tienen que ser elegidos, ¿no? Hace poco estuvo la Dirección Nacional de Fiscalización en la democracia interna realizada por el Partido Aprista Peruano, ¿no? Todos dicen, ¿no? ¿Por qué se fiscaliza, o en todo caso, por qué se lleva a cabo si solamente había un candidato, ¿no? Este es el motivo. La norma establece que ineludiblemente tiene que realizarse democracia interna para elegir al candidato a la presidencia y vicepresidencia, ¿sí? Cuando se traten de elecciones para conformar la lista de candidatos al Congreso de la República y al Parlamento andino, que es lo más próximo que tenemos el próximo año, hay representación proporcional, en la medida que dichas candidaturas sean votadas por lista completa. El artículo 27 habla acerca de la elección de los delegados integrantes de los órganos partidarios, ¿no? ¿Quiénes eligen a estos delegados? Los delegados son elegidos bajo la modalidad de afiliados. Son los afiliados de las organizaciones políticas aquellos que van a elegir a los delegados, quienes serán aquellos que elijan a los candidatos para las próximas elecciones. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Todo claro, aparentemente? Continuamos entonces. Candidaturas sujetas a elección. El artículo 23 de la Ley de Partidos Políticos establece que está sujeto a elección interna los candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, los candidatos al Congreso de la República, representantes ante el Parlamento andino, los candidatos a gobernantes y vicegobernantes, vicegobernador y gobernador regional, y los consejeros regionales, los alcaldes y los regidores de los consejos municipales. Sobre la participación de hombres y mujeres, se establece en el artículo 26 que para los cargos de la dirección del partido, así como también para la elección popular, el número de hombres y mujeres no puede ser inferior al 30% del total de candidatos. Participación de la OMPE. El artículo 21 de la ley que ya cité anteriormente se establece que OMPE se va a encargar de brindar la asistencia técnica a las organizaciones políticas. OMPE va a emitir un informe o informes sobre el desarrollo del proceso. No es obligatorio, sino a pedido de la organización política. Más adelante vamos a ver también que hay un reglamento que se ha aprobado este año para la fiscalización de la democracia interna, en la cual también se establece la participación que tiene el Jurado Nacional de Elecciones y OMPE en la democracia interna. El artículo 23 de la Ley de Partidos Políticos establece que los candidatos que postulan a los cargos que ya indicamos anteriormente hayan participado en la elección interna o no, es decir, aquellos que han sido designados, están obligados a entregar al partido o a la alianza electoral una declaración jurada de hoja de vida, la cual va a ser publicada en la página web de la organización política. ¿Y qué información debe de contener esta declaración de hoja de vida? El artículo 23, numeral 3 de la Ley de Partidos Políticos establece que debe de contener
8 puntos básicamente. Voy a dar lectura. Lugar y fecha de nacimiento, experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones que hubiese tenido en el sector público y en el privado, estudios realizados, incluyendo títulos y grados si los tuviere, trayectoria de dirigente de cualquier naturaleza, en cualquier base o nivel consignando los cargos partidarios de elección popular, por nombramiento o de otra modalidad que hubiese tenido. Asimismo, debe de contener información sobre la relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delito doloso, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio. Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias. Debe de hacer mención de las renuncias efectuadas a otros partidos políticos. Y finalmente la declaración de bienes y rentas de acuerdo a las disposiciones previstas. Antes este era un punto que no era obligatorio, actualmente es obligatorio que los candidatos consignen la declaración de bienes y rentas. Ahora bien, ¿qué sucede si no se cumple lo establecido por la norma pertinente respecto a democracia interna? El incumplimiento del ejercicio de la democracia interna puede acarrear la improcedencia de la lista. Más adelante vamos a explicar quiénes se encargan de realizar ese trabajo, quién declara la improcedencia de la lista. Aquí está la resolución que les indiqué hace un momento, la resolución 285 del 2015, que aprueba el reglamento para la fiscalización del ejercicio de la democracia interna de los partidos políticos y alianzas electorales para las elecciones generales 2016. Esta resolución es del 5 de octubre de este año y establece básicamente cuál es la labor que realiza el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Dirección Nacional de Fiscalización. Hay 4 etapas que vamos a realizar para la fiscalización. La primera etapa es la recabar información. Este reglamento establece que las organizaciones políticas deben de presentar lo siguiente. En el artículo 5, numeral 1, se establece que deben de presentar el acta de conformación de los órganos electorales, centralizados y descentralizados, para lo cual tienen un plazo de 3 días, posteriores a la conformación. Asimismo, deben de presentar el acta de aprobación del reglamento electoral en el mismo plazo. El reglamento electoral aprobado por el órgano correspondiente, el cual debe de tener unos temas, deben de tratar determinados temas, como la convocatoria, la difusión del proceso, la elaboración, actualización del padrón, la inscripción de candidatos, las tachas, la proclamación de resultados, entre otros. Asimismo, la organización política debe de presentar el padrón de electores actualizado. Aquí se establece lo siguiente. En el caso con una anticipación no menor de 30 días, este es en el caso de que el padrón esté conformado solo por afiliados. En el caso de no afiliados, se establece que debe de realizarse la entrega con una anticipación no menor de 15 días previos al acto electoral. Ahora bien, ¿cuál es la siguiente etapa? Es elaborar los informes parciales. Aquí la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales va a analizar los documentos que son presentados
por las organizaciones políticas, en las cuales va a verificar que se dé el cumplimiento de las normas, tanto de la ley de partidos políticos como de la norma interna del estatuto y del reglamento electoral. Detectarse que han habido algunos incumplimientos u observaciones que son conocidas como no conformidades, se corre traslado a la organización política para que éste absuelva o subsane esas observaciones. En el caso del padrón electoral, si se encontraran algunas observaciones, esas tienen que ser subsanadas en el plazo de 7 días. Y en el caso de presentarse observaciones relacionadas al resto de documentación, esas observaciones tienen que ser subsanadas en el plazo de 3 días. Posteriormente, fiscalizadores vamos a acudir al proceso electoral. Vamos a acudir al local que ha sido asignado o que ha sido informado por la organización política y vamos a verificar que efectivamente se dé el cumplimiento de su propia normativa. En este caso, OMPE también participa brindando asistencia técnica, como ya les indiqué hace un momento. Y finalmente vamos a elaborar el último informe, el cual es elevado a la alta dirección y que en su oportunidad o en su momento va a ser elevado a los jurados electorales especiales, quienes son aquellos que van a realizar la inscripción de los candidatos, ¿no? Y son ellos quienes van a determinar la procedencia o improcedencia de las inscripciones de los candidatos. Por ello es importante el respeto a la normativa relacionada a democracia interna. Es por ello que nosotros, como Jurado Nacional de Elecciones, el área de fiscalización, muchos consideran, o algunos partidos políticos piensan que nosotros queremos intrometernos en sus labores internas o al interior de su organización. Ello no es así. Lo que nosotros queremos hacer básicamente es verificar que se dé el cumplimiento de su propia normativa para que no tengan inconvenientes al momento de inscribir sus candidatos. Y eso es lo que estamos haciendo hasta el momento, que ya estamos participando en 2 elecciones internas. Y respecto a OMPE, a la participación que tiene OMPE, el artículo 7 de este reglamento, de la resolución 285, establece que OMPE es aquel organismo electoral que está encargado de brindar asistencia técnica a las organizaciones políticas respecto a democracia interna. La Dirección Nacional de Fiscalización no se encarga de realizar esta labor. Nosotros solamente hacemos las coordinaciones necesarias y fiscalizamos que se desenvuelva el proceso electoral con normalidad, conforme a la normativa establecida, tanto en la ley de partidos políticos como en la norma interna, es decir, el reglamento electoral y en el estatuto de la organización política. Es importante establecer o señalar que es sumamente importante la democratización de los partidos políticos, porque si no existen partidos políticos transparentes que muestren sin temor su organización, sus elecciones primarias, lo que genera que no haya transparencia en los partidos políticos es que hay desconfianza por parte de la población o de los ciudadanos. Ello muchas veces genera que los partidos políticos no tengan legitimidad ante los ojos de los ciudadanos y muchas veces ello se traslada a las instituciones públicas cuando estos candidatos son elegidos. Democracia interna implica mayor participación en la toma de decisiones, implica reducir la discrecionalidad, el aumento de la inclusión al interior de las organizaciones políticas, la innovación en las ideas
y renovar el liderazgo refresca al sistema político, que es algo que necesitamos. Es involucrar a los ciudadanos en la política del país. Sin apoyo de la sociedad, se rechaza la implementación de políticas que podrían beneficiarla, ya que se genera la desconfianza, como ya indiqué anteriormente. Esto es básicamente en términos generales, creo que claros, lo que es la democracia interna. Quisiera saber si tienen alguna consulta. Sí. Buenas tardes, doctora Liz Sue Barrera. De conformidad con la ley de partidos políticos, actualmente tenemos la concepción en que es facultativo, ¿no?, tanto la asistencia como la fiscalización de la democracia interna. En el supuesto dado, si el jurado piensa fiscalizar a todas las organizaciones políticas o solamente a las cuales ha sido invitado, o hay alguna norma expresa en que aún no siendo invitado podrían de oficio poder fiscalizar esta democracia interna, que a mi parecer es lo mejor para transparentar la elección de sus candidatos y, como usted dice, vivir en democracia. Gracias. Bueno, les voy a contar un poquito cómo estamos trabajando el tema de democracia interna para este proceso. A caras de las elecciones generales 2016, estamos realizando mucho trabajo de coordinación con los personeros y con los tribunales electorales de los partidos políticos. Básicamente vamos orientados, hemos tenido varias reuniones ya con organizaciones políticas para explicarles de qué se trata y que no haya temor ante la fiscalización, ¿no? Porque básicamente es eso, creo, un poco de temor, porque no saben realmente cuál es la labor que realizamos en la fiscalización de democracia interna. Hasta el momento todas las reuniones que hemos tenido han sido exitosas, estamos en el proceso de recabar la información de la normativa interna de las organizaciones políticas y en el análisis correspondiente. Hasta el momento hemos sido invitados ya a tenemos fecha para 2, 3, 4 organizaciones políticas, si no me equivoco, en las cuales vamos a participar próximamente, ¿no? Entonces, la idea principal es que vayamos a todos, esa es la idea. Estamos iniciando con las invitaciones, a todos los lugares donde nos están invitando las organizaciones políticas, pero estamos en camino a que estas sean todas. A eso estamos destinados o abocados en este momento. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas noches. Una consulta. ¿No considera usted que la presencia del jurado o de la OMPE en la elección interna de los partidos políticos terminaría legitimando conductas antidemocráticas? Como por ejemplo ahora, ¿no? Tener candidato único es una cosa antidemocrática en realidad. Si fuera a nivel nacional, como ha pasado en algunos casos, no, que es un gobierno autoritario, no puede ser. Pero en un partido político candidato único, con la presencia del jurado y la OMPE, ya pasó, y está bien. Por ejemplo, candidatos que se sabe quiénes van a ser de antemano, también es una cosa antidemocrática, que ya sabemos ahora quiénes van a salir en cada partido. Y sin embargo, cuando el jurado y la OMPE estén ahí, se va a decir, no, esto es legal porque el jurado y la OMPE han dado el visto bueno. ¿No sería contraproducente más bien? A ver, yo considero que no, porque el hecho que vayamos a los procesos electorales no implica que estemos dando nuestro visto bueno, porque nosotros observamos todas las cosas que nos parecen irregulares o que estén contrarias a su propia normativa. Entonces, en este caso considero que es sumamente importante nuestra presencia porque vamos a lograr detectar determinados aspectos, no conformidades, incidencias u observaciones, como los queramos llamar, que deben de ser observados por los jurados electorales especiales al momento de inscribir a los candidatos.
Entonces, si nosotros no estamos presentes, no participamos de las elecciones primarias, de las organizaciones políticas, ¿cómo detectaríamos estas observaciones? El hecho que nosotros vayamos no implica que nosotros digamos todo está correcto y legitimemos esta elección primaria. No es así. Justamente vamos para fiscalizar y velar por el cumplimiento de las normas. Otra pregunta por aquí. ¿Alguien levantó la mano? Algo similar. ¿Alguna otra pregunta? Doctora Su, ¿está permitido que candidatos se autodenominen ya candidatos presidenciales sin haber tenido elecciones internas? Hasta el momento, candidatos son aquellos que ya han pasado por el proceso de democracia interna. De repente podríamos hablar de precandidatos. Precandidatos aún. Pero ya existen letreros con nombres del candidato y sé que todavía no tienen elecciones internas. Así es, están todavía en proceso, no podemos hablar de candidatos como ya le indiqué. Justamente nosotros lo que estábamos esperando en Jurado Nacional de Elecciones es la convocatoria del proceso electoral. Ya a partir de la convocatoria ya podemos evaluar y fiscalizar determinados procedimientos como propaganda electoral, publicidad estatal, neutralidad. A partir de la convocatoria ya comenzamos a fiscalizar estos temas. Doctora, buenas. ¿Se puede hablar de democracia interna cuando hay un candidato y único prácticamente y se convierte en vitalicio, tal como podemos ver en el Perú, ¿no? O sea, alguien que quiere ser presidente por 2 o 3 veces. ¿Usted qué opina? Definitivamente, o sea, yo lo veo como algo ilegal, ¿no? Pero no sé cómo el Jurado Nacional de Elecciones en este caso lo ve. O sea, como decía la persona que preguntó hace un momento, hay carteles, hay cosas y finalmente cuando ya se llega entre comillas a una elección dentro de su partido, o sea, la persona que estaba con el cartel sale elegido. Entonces yo creo que hay una serie de trampas todavía en esto. O sea, es una democracia que no está tan sólida, que de alguna manera tratan de engañar y no hay tal vez una fiscalización como se merece, ¿no? Para que el Jurado Nacional de Elecciones pueda sancionar a este partido. A ver, yo considero que sí hay una fiscalización cabal. ¿Por qué? Porque nuestro instrumento fundamental son las normas, las leyes. Nosotros nos regimos a las normas vigentes y conforme el marco legal que tenemos, ese es nuestro alcance. En base a ello, tiene razón usted de decir que hay muchas cosas que todavía deben de ser modificadas y cambiadas. Estoy de acuerdo con usted, como una posición personal. Pero creo que estamos yendo en camino, estamos en un proceso hacia, y creo que eso es algo que debemos de aplaudir y que debemos de reforzar. Buenas noches, gracias por permitirme. Quiero dar mi punto de vista. Considero que parte de la democracia es mejorar los sistemas internos dentro de cada partido. Es decir, hacer reingeniería, reformular las directivas, la normatividad interna, el reglamento interno, porque entiendo que cada partido político tiene su propio reglamento interno. Lo más importante para mí, básicamente, para que exista una auténtica democracia interna y que las elecciones se lleven transparentes y diáfanas en una organización política, es mejorar, valga la redundancia, una reingeniería total en los reglamentos internos, en el cual haya pluralismo y participación plena
de los afiliados, militantes o invitados en una organización política. Ese es mi punto de vista muy personal como ciudadano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. ¿Alguna otra consulta, comentario? Gracias. Doctora, una de las principales modificaciones, a mi entender, en la ley de partidos políticos respecto a la hoja de vida ha sido la inclusión de la formulación de los bienes y rentas, de la declaración de los bienes y rentas de los futuros candidatos. Si no me equivoco, dice, siguiendo esa misma modificatoria, de conformidad como lo hacen los funcionarios públicos, ¿no? Dígame usted, en las hojas de vida que en alguna oportunidad hemos tenido la oportunidad de leer, el formato para que los candidatos declaren sus bienes y rentas es muy escueto, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿para esta vez habrá alguna modificatoria al respecto a fin de que el formato sea específico y los candidatos luego no salgan con su, digamos, opción diciendo que el formato no alcanzaba para llenar todos sus bienes y rentas de acuerdo a lo que ellos verdaderamente perciben? El formato ha sido modificado, ha sido mejorado íntegramente, porque cuando fiscalizábamos la información contenida en estas declaraciones, había información que es cierto, no era posible ingresar, o si se ingresaba al momento de fiscalizar o contrastar con los documentos que nos brindaban, ya sea a nivel de educación o laboral, aparentemente eran falsas, ¿no? O había habido un error, ¿no? Justamente porque no se podía precisar determinada información. Le pongo un ejemplo. Respecto a educación, que hemos tenido varios casos. Se decía, ¿no? Estudió en tal universidad. ¿Titulado? Sí. Y cuando nosotros consultábamos, aparecía que no estaba titulado o solamente se había quedado en bachiller. Pero ¿qué sucedía cuando contrastábamos la información? Que sí estaba titulado, pero no en la universidad en la que había estudiado, ¿no? Entonces eso generaba que aparentemente la información consignada había sido falsa, ¿no? Porque si tú leías, me dice, él ha estudiado en la Universidad San Marcos y se ha titulado, pues se ha titulado en San Marcos, ¿no? Pero actualmente este formato ha sido modificado y permite incorporar información que es más clara y precisa, igualmente relacionada a las rentas y bienes. ¿Alguna información adicional? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia? Ahí estoy viendo la resolución 285 de este año sobre la fiscalización de la democracia interna. Ha habido otra resolución anterior y ha habido movimiento, o sea, que ha participado la Junta Nacional Electoral en fiscalizar a los partidos políticos anterior a esta resolución. Tengo entendido que no ha habido otra. Ese es el primer paso que estamos dando, ¿no? Para uniformizar criterios y para que todos sean tratados de la misma forma, todas las organizaciones políticas, ¿no? Antes solamente nos basábamos en lo que decía la ley de partidos políticos, pero esta norma o este reglamento es mucho más específico porque ya establece plazos en los cuales se tienen que remitir la información para que sea analizada y fiscalizada correctamente, ¿no? Inclusive respecto al padrón electoral, ¿no? Porque antes, cuando las organizaciones políticas eligen la modalidad de no afiliados, ¿cómo controlar quién va a votar? Aquel que está pasando por la puerta del local partidario en ese momento y le dicen pasa, vota, o tiene que ser una persona que efectivamente esté inscrita en un padrón de no afiliados para poder controlar, ¿no? Y que no vaya a un local que está en Lima y se vaya a otro que está en Barranco, por ejemplo, ¿no? Esa es la idea por la cual tiene que haber un padrón tanto de afiliados como de no afiliados para tener un mayor control y fiscalización. ¿Alguna pregunta adicional?
Gracias, doctora. La pregunta es básica. Si yo soy un integrante de un partido político, por ejemplo, y veo que mi organización no tiene una democracia interna, ¿puedo acudir al Jurado Nacional de Elecciones? Yo creo que se ha dado el caso. Quisiera saber cuál sería el procedimiento y qué podría hacer el Jurado Nacional de Elecciones para ayudarme que mi requerimiento de democracia interna sea absuelto, ¿no? por el jurado. Sí, ya hemos tenido algunas, para este proceso no, pero sí hemos tenido denuncias de algunos comités, de repente, o bases del interior del país que están disconformes con la realización de las elecciones primarias al interior de la organización política a la cual pertenecen. En este caso, presentan su denuncia, nosotros canalizamos esta denuncia, hacemos las investigaciones correspondientes con los personeros de las organizaciones políticas para conocer qué es lo que efectivamente está sucediendo al interior de la organización política. Esa es nuestra labor, la labor que nosotros realizamos. No podemos también ir más allá. Nosotros verificamos que efectivamente se respeten los derechos de los afiliados, ¿no? Hay que considerar también que cuando hablamos de democracia interna, ¿qué implica la democracia? Si bien es cierto, es el gobierno de las mayorías, como se dice, ¿no? O la decisión de las mayorías, que ésta sea respetada, pero también se tiene que respetar o garantizar los derechos de la minoría. Básicamente es eso. ¿Alguna consulta adicional? Por parte del jurado no hay una sanción, la norma no establece sanción en este caso. Agradezco su participación en este día, los felicito por estar aquí en este día un poco complicado. Espero haber contribuido un poco con la información que les he dado. Es sumamente importante que nosotros reflexionemos sobre la importancia de nuestro rol activo como ciudadanos, que estamos inmersos en política así no queramos. No hay ciudadano apolítico, todos estamos dentro del sistema. Y como estamos dentro del sistema, es importante participar, informarnos sobre nuestros derechos, sobre nuestros deberes como ciudadanos, porque todos queremos un país mejor, todos queremos un gobierno mejor. Y mientras estamos encaminándonos en busca o en fortalecimiento de la democracia, es sumamente importante nuestro compromiso como ciudadanos. Muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Gracias.